Hola a todos, todas, todes, varones, mujeres, no binarios, gender fluid y todo tipo de hierba humana que crece en el Edén terrícola que habitamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de Random Podcast. Hoy voy a hablar de un tema que ha sido omnipresente durante la cuarentena y sin embargo, más allá de los organismos que se encargan de cubrirlo, ha tenido para mi interés o para mi forma de ver las cosas poca repercusión. Incluso porque un montón de contenidos y podcasts, por ejemplo como el mío, muchas veces nos enfocamos más en problemas extranjeros o en problemas que suceden en otros países y no le damos bola a nuestro propio territorio. Esto puede ser por un montón de causas, principalmente creo yo porque la dieta de consumo de información que uno tiene está muy enfocada en asuntos exteriores o lee muchas publicaciones, blogs y cosas de afuera, páginas de afuera, entonces los temas globales, si se quiere, o los temas que suceden en Estados Unidos, en Europa, en el mundo occidental, en el primer mundo, en los países desarrollados, se convierte poco a poco en nuestra agenda. Tal es el caso, por ejemplo, de lo sucedido con todo el movimiento de Black Lives Matter y todo el quilombo que se desató en Estados Unidos a partir de el asesinato de George Floyd por parte de la policía en Estados Unidos. No me acuerdo del estado en el que fue, Minnesota era, no sé, bueno, no me acuerdo. Y sin embargo, si lo comparamos con la repercusión que han tenido casos de violencia policial y de asesinatos en nuestro país en el mismo tiempo, la escalada es completamente distinta. Creo yo que esto tiene que ver por dos factores, principalmente porque en general el sector político o la parte de la sociedad interesada realmente, y no cínicamente, sino realmente interesada en la problemática de derechos humanos, violaciones a derechos humanos y violaciones institucionales, es decir, por parte del Estado o las fuerzas de seguridad a los derechos humanos de la población civil, ese sector, identificado con el progresismo y la izquierda, de alguna manera, también es o coincide en este caso con el mismo sector que apoya las medidas de cuidado de la salud en el contexto de cuarentena. Entonces, esa gente no se ha manifestado más allá o no nos hemos manifestado como solemos hacer en marchas y demás para meter presión social y que se resuelvan casos nefastos, como hubiera sido en un contexto de no cuarentena. Eso por un lado, ¿no? Como que la dicotomía cuarentena-anticuarentena también atravesó esta dicotomía política. Y por otro lado también, porque gran parte del sector progre votó al gobierno de Alberto, entonces quizás las críticas parecieran estar un poco más solapadas. Yo igual creo que en general de las personas que están comprometidas con la lucha antirrepresiva no es así. Pero bueno, es también todo un tema que vamos a analizar. La idea de hoy es hablar justamente de represión policial en contexto de cuarentena y represión policial en un contexto más general. Es un tema del que yo tengo posición tomada, pero no soy un experto y creo que me voy a ir con más preguntas que de respuestas. Para empezar, repasamos los casos significativos de violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena. El caso más significativo es el de Facundo Castro, quien se lo vio por última vez con vida cerca de un control policial y apareció su cuerpo muerto bastantes días después, casi 90 días después, no, un poco menos, 70 días después.
una investigación rara que apunta a la policía, un caso tristísimo, otro más en tantos que han sucedido, y Facundo Castro permanece desaparecido, y cuando aparece un esqueleto, ¿no? En un lugar donde ya había sido rastrillado. Por lo tanto, lo más probable y lo más posible con lo que se puede especular es que aquellos que lo asesinaron esperaron a que el cuerpo se pudra y por lo tanto pierda todas las marcas de la violencia ejercida en ese cuerpo para tirarlo al río y que aparezca y borrar la mayor cantidad de huellas posibles del cuerpo de Facundo. Después está el caso de Luis Espinosa, quien fue detenido por la policía en Tucumán, descuartizado y tirado en un descampado en otra provincia. El caso de Florencia Morales, que fue detenida en un control de ruta en San Luis y apareció ahorcada adentro de una comisaría. El caso de Facundo Escalzo, que fue baleado por la gendarmería, murió por 2 tiros en la espalda y 2 tiros en el brazo. Y luego se intentó vender el caso como un caso de enfrentamiento con narcos en los medios, etc. Y tantos otros casos más. El primer problema que nos plantea la asonada represiva actual tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia que instauró un estado no de excepción, pero casi, o sea, no está suspendida la Constitución, no están suspendidas las garantías constitucionales, pero el DNU en cuestión, el 297/2020, publicado en Ciudad de Buenos Aires el 19 del 3 del 2020. Vamos a ver qué dice. Decreta, el presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, decreta. Artículo 1, al fin de proteger la salud pública, bla 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 bla, instaura el aislamiento social preventivo y obligatorio con la facultad de prorrogarlo todo lo que sea necesario. El artículo número 2, durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o la residencia en que se encuentre a las 00 horas del día 20 de marzo del 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del COVID-19 y la consiguiente afectación de la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida, la integridad física de las personas. O sea, ¿no? Esto es bastante significativo porque en nombre de cuidar la vida y la integridad física de las personas, después tenemos una asonada represiva que justamente atenta directamente contra la vida y la integridad física de las personas. O sea, acá entramos en el loop absurdo de la ley, ¿no? Quien se encuentre en encuentro solo podrán realizar mínimos desplazamientos, esto y otro. Artículo 3. El Ministerio de Seguridad dispondrá de controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, acceso y demás lugares estratégicos que determinen en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para garantizar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y sus normas complementarias. Las autoridades de las demás jurisdicciones y organismos del sector público nacional, en el ámbito de sus competencias y coordinación, en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones, dispondrán procedimientos de fiscalización con la misma finalidad. Cuando se constate, artículo 4, cuando se constate la existencia de infracciones al cumplimiento del aislamiento o otras medidas dispuestas para la protección de la salud pública, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente en el marco de los artículos 205 y 239 concordantes en el Código Penal. El Ministerio de Seguridad deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción por el tiempo que resulte necesario a fin de evitar desplazamientos de los mismos. En fin, este es el marco legal en el cual se instaura la cuarentena. Ahora bien, Argentina es un país con una historia muy fuerte y una historia en la historia democrática reciente de violaciones de los derechos humanos. No hay un solo gobierno democrático en Argentina que no tenga desaparecidos y hechos de violencia institucional. Si yo me pongo a recordar, así, haciendo memoria, podemos ver en los casos, en Alfonsín, en el caso de la toma de la Tablada, hay gente desaparecida. Menem, tenemos caso Walter Bulacio, Marita Verón, o sea, hay muertos en manifestaciones asesinados por la policía directamente.
gatillo fácil al palo, fue la década del gatillo fácil. Hay que hacer memoria y recordar a todos los muertos y asesinados en esa época. Después, si vamos, bueno, ni hablar el gobierno de la Rúa con el 31, con el 19 y 20 de diciembre. Si nos ponemos a pensar en Duhalde, tenemos Puente Pueyrredón, Costequi y Santillán, asesinados por la policía bonaerense, cazados como si fueran perros. En el gobierno de Néstor desaparece Jorge Julio López. En el de Cristina tenemos a Luciano Arruga. Durante el macrismo, Santiago Maldonado. Y Facundo Castro ahora con Alberto. O sea, haciendo así como una pincelada, a grosso modo, no hay un solo gobierno democrático en Argentina, no hay un periodo de 4 años que no haya tenido un desaparecido. Lo cual habla bastante del accionar policial y de la policía como estructura legal, ¿no? Todos los datos que tenemos de gatillo fácil, o sea, gatillo fácil es una palabra para enmarcar justamente el exceso o el abuso de fuerza por parte de la policía, ¿no? Es una definición que es muy amplia, que incluso se puede revisar si se quiere, pero no hay por parte del Estado, o yo no encuentro por parte del Estado, estadísticas, controles o mecanismos de contralor que analicen el propio trabajo de las fuerzas de seguridad. De hecho, para armar este podcast recurrí a 3 fuentes de información que son súper, o por lo menos para mí son súper confiables, que son la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, una organización política que se forjó a partir del caso de Walter Bulacio. Walter Bulacio era un pibe que fue a ver a Los Redondos, lo paró la policía y apareció muerto en la comisaría. Y durante años no se supo qué pasó, y es un caso que llegó hasta la Cámara Internacional de Derechos Humanos, y la Comisión Internacional de Derechos Humanos terminó fallando en contra del Estado argentino por su participación y su responsabilidad en el caso de Walter Bulacio. La Correpi además tiene un objetivo político, por lo tanto también esto sirve para mesurar el tipo de informes. Es una de las pocas organizaciones que se dedica a analizar y a llevar un raconto de los casos de violencia policial, de muerte, de tortura y de desaparición. Para entenderlo, dice, es nuestro objetivo, a través de varias herramientas, caracterizar, denunciar y combatir las políticas represivas, poniendo en evidencia su carácter esencial e inherente al sistema capitalista, ¿no? Bueno, esto es una definición bastante amplia. Nuestra relación con el Estado será siempre de carácter confrontativo y de deslegitimación constante de sus instituciones y sus prácticas, sin perjuicio de que utilicemos con un criterio instrumental y dialéctico las herramientas del sistema. Ok, ¿no? Este es el objetivo político de la Correpi. Sin duda, si uno quiere estar al tanto de la situación represiva, lo único que tiene que hacer es leer a la Correpi, básicamente, por su postura de no negociación con el Estado. Aunque esto obviamente plantea una duda, y es si todos los casos señalados por la Correpi como gatillo fácil son efectivamente gatillo fácil. Y acá es donde yo hago mi visión del tema, y es que creo que eso no compete a la Correpi. La Correpi hace bien en sistematizar, juntar y denunciar el abuso policial. Y si después efectivamente hubiera un mecanismo de investigación efectivo y no cómplice, como muchas veces pasa con la justicia sobre el accionar policial, podríamos tener una visión lo más realista posible de cuáles de todos los casos de denuncia de abuso policial y de gatillo fácil efectivamente lo son, ¿no? Porque obviamente la Correpi, por su visión política, tiene una mirada particular y en un punto sesgada del problema. No lo digo sesgada mal, digo, tiene su forma de ver el problema. Ahora, ¿su forma de ver el problema agota el problema? No. En general eso no sucede. Y sin embargo, reivindico
completamente el trabajo de la Correpi, porque no solo se dedica a crear informes, sino que coordina acciones políticas para sacar gente de las cárceles, de las comisarías, garantizar que la gente detenida durante manifestaciones sea cumplido el proceso y se respeten los derechos humanos. O sea, es un trabajo loable, absolutamente loable el que hace la Correpi, y por lo tanto son un faro y una autoridad en el tema de represión policial. Y sin embargo, también hay que tener en cuenta que quizás no todos los casos señalados de gatillo fácil efectivamente lo sean, pero por eso mismo hay que, o sea, el Estado o quien sea, y esta es la pregunta, quien sea, debería investigar a fondo. Después tenemos otra organización que se dedica a hacer relevamientos sobre casos de violencia institucional, policial y estatal, que es el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que también es uno de los, está considerado entre los organismos de derechos humanos de la sociedad civil, y tiene un informe que se llama Violencia policial en todo el país. Es urgente reformar las fuerzas de seguridad. Lo pueden encontrar en su página web y hace un raconto de todas las situaciones en las que ellos pudieron cerciorar abuso policial, y tenemos básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 casos de violencia policial que incluyen asesinato, tortura, ¿no? Violaciones de los derechos humanos. Estamos hablando de ese tipo de casos, ¿no? Ahora bien, el CELS tiene otra mirada respecto de su accionar político, ¿no? Tiene una mirada más progresista, si se quiere. O sea, la Correpi es más una izquierda más tradicional, donde señala, digamos, la inherencia del proceso de represión al capitalismo, mientras que el CELS de alguna manera cree que puede existir un sistema mixto, si se quiere, o que puede convivir un Estado legítimo con un uso legítimo de la violencia policial. De eso vamos a ver qué dicen. En el último párrafo de este artículo lo dejan bastante en claro y hablan, dice: es entonces necesario un compromiso político del gobierno nacional y de los gobernadores para impulsar reformas de fondo que transformen las prácticas de la policía en todo el país. En ese sentido, hay que seguir con atención el proceso de reforma iniciado en Santa Fe, las propuestas de Chaco para reformar el órgano de control policial, así como el anuncio de encarar cambios en la Policía Federal. El acuerdo político debe pasar, en todo caso, por fortalecer el gobierno efectivo de las fuerzas de seguridad sin contraponer eficacia y derechos humanos. Algunas cuestiones necesarias en estos sentidos son: diseñar organismos de control externo y con capacidad real de investigar la actividad policial. Yo en esto coincido, pero también hay que ver cuán viable es, ¿no? Imagínate vos ser un organismo externo que entra a investigar a la policía. Digo, ¿cuál es el apoyo político que tenés que tener para poder meterte en algo tan turbio como es los organismos policiales, ¿no? Turbio en el sentido de, quizás en lo institucional la policía ha mejorado, se ha reformado, en lo institucional, pero en lo que es la cultura de la organización, ¿no? En esto había leído un hilo muy copado en Twitter de se llama Santiago, no me acuerdo del arroba ahora. Él es de Filo también, creo que es doctor en filosofía. Alvin Stromberg. Santiago es el nombre, no sé el nombre completo, pero él dio clases en la Facultad de la Policía Metropolitana y contaba que la formación de la policía era bastante buena, ¿no? Porque siempre está como esta dicotomía medio boluda de estudiar, no seas policía, como si el conocimiento tuviera de por sí un rasgo esencial que si vos leíste nunca le vas a meter un tiro a otra persona, ¿no? Como si llegaste al conocimiento, esto viene muy es un concepto muy socrático de los efectos del conocimiento, donde cuando vos conocés algo no podés más que actuar bien, porque ya está, porque lo conocés. Como si la moral y el conocimiento estuvieran unidos de forma intrínseca, ¿no? Yo creo que eso es una boludez garrafal, porque vos podés conocer
todo y actuar como se te cante las pelotas igualmente. Y lo que decía Santiago en su hilo, dando clases, él daba clases a cadetes de la policía metropolitana, y es que la gente que salía era más o menos común, como gente como cualquiera de nosotros. Que el tema, para él estaba en lo que es la cultura de la comisaría, ¿no? Cuando vos llegás a una comisaría, 3 años de comerte los verdugueos y ver las cosas de cómo realmente opera la policía, más allá de cómo es educada, te terminan convirtiendo en un policía más y en un hijo de puta más. Básicamente, ¿no? Un tipo que se caga en todo y que utiliza la fuerza para hacer pija a otra persona. Me parece súper interesante ese punto para pensarlo. Volvemos al CELS. Producir información estadística y cualitativa sistematizada y de acceso público sobre el funcionamiento de las policías. Esto me parece vital. Desarrollar protocolos de actuación con criterios claros de intervención policial, revisar los planes de formación y capacitación, así como desarrollar políticas de reentrenamiento en base a estándares internacionales. O sea, para mí que haya, digo, en el momento que estoy haciendo este podcast no encuentro, salvo en el CELS, en la Correpi y algo de Amnistía Internacional, que también es como una organización pro derechos humanos, pero internacional, no encuentro números oficiales de casos de violencia policial ni violencia institucional. O sea que el propio Estado no reconoce, ya sea administrativamente, el problema que tiene y no genera información ni estadística ni nada de casos. O sea, no tiene el mapa de situación y por lo tanto no puede actuar. Ahora bien, ¿no? El problema justamente es este, ¿no? ¿Cómo diseñas un organismo de control que no dependa de presiones políticas? Más que nada en Argentina, digamos, ¿no? ¿Cómo haces que haya un organismo externo que se encargue de analizar cuál y cuantitativamente el accionar policial, genere estadísticas a partir de eso, de datos confiables y que no tenga ningún tipo de compromiso político? Bueno, eso es muy jodido, porque es un tema muy álgido, muy álgido. Pensemos que básicamente un tema así puede terminar puede poner o sacar un ministro, básicamente, no sé, o inculpar a gente que está hace 20, 30 años haciendo carrera dentro de la policía, cuya carrera se va a destruir porque hizo la vista gorda en un caso de tortura en una comisaría que estaba a su cargo, o porque participó, o porque mató a alguien, digo, ¿no? Entonces es muy jodido creer que el propio Estado puede crear un organismo que esté exento de presiones y que puede investigar de esa manera, ¿no? Uno piensa y digo, bueno, qué sé yo, tienen que armar una oficina corte FBI que investiga a la policía, entre otras cosas. Pero lo que yo pienso de estos casos es que debería haber como una especie de organismo que garantice que sea la sociedad civil quien pueda juzgar y perseguir de alguna manera a los policías que exceden su autoridad en su función. Porque de esto se trata. Lo que pasó a partir del decreto 297-2020 es que la policía pasa a estar en control total de la calle. Yo nunca me llevé bien con la policía, más allá de que por mi condición social y de clase nunca me jodió la policía, básicamente. Pero yo de pendejo andaba todo el tiempo por la calle, de noche, con mis amigos, nos gustaba salir a chupar birra y tirarnos en las plazas, en las puertas de las iglesias, lugares así. Y ahí todo el tiempo la policía nos paraba, obviamente, porque estábamos chupando birra, no se podía. Entonces, o nos hacían tirar la birra, nos ponían contra la pared, nos pedían documentos, cosas así. Generalmente yo zafaba porque era rubio, así de corta, ¿no? Tenía mis amigos morochos, siempre le pedían documentos, etcétera, etcétera. Después, por andar en skate, el skate también es algo que se hace en el espacio público, en la calle, de día, de noche. Y muchas veces andar en skate implica andar en lugares que son lugares públicos, o museos, o halls de edificios y cosas por el estilo, y que molesta, ¿viste? Molesta a la gente, molesta a todo el mundo. Entonces la policía también te para. Quizás un vecino ortiva llama y denuncia y te para la policía y te pregunta qué estás haciendo, bla, 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 bla. O sea que también ahí, digamos, todo lo que sea la calle eventualmente te lleva a confrontar con la policía, tarde o temprano. Y después pues, manifestaciones donde el Estado y la policía, nada, actúa de cierta manera, cierta otra manera, hay quilombo, bardo, etcétera, etcétera. El tema es, y la pregunta para mí central es, si es posible conciliar, digamos,
una visión democrática de las fuerzas de seguridad con la actual estructura de la democracia argentina. O sea, si puede la policía cumplir un rol que esté regido por principios democráticos, o si va a mantener, digamos, sus prácticas oscurantistas que vienen en Argentina desde hace más de un siglo, casi desde su formación, desde su inicio, donde su cultura se basa en el miedo, la violencia, la tortura y la represión, digamos, ¿no? La violencia, la policía, quien supo tener un rol preponderante también en la represión ilegal durante la dictadura, mantuvo esas prácticas como parte común de su legado y su herencia. Entonces, de lo que se está hablando acá, o de lo que estamos hablando acá, es de si es posible o no, dentro del sistema democrático, capitalista, neoliberal, pónganle la etiqueta que quieren, tener fuerzas de seguridad que no hagan lo que hacen todo el tiempo. Estamos hablando de casos de asesinato, desapariciones. A Luis Espinosa lo descuartizaron y lo tiraron en un descampado. A Facundo Castro lo mataron y dejaron que el cuerpo se pudra para que no se vean las marcas y no se pueda determinar la causa del deceso, el lugar, para que no haya evidencia forense. O sea, piensen en el nivel de premeditación de todo esto. A Walter Seferino Nadal lo mataron igual que a George Floyd. La policía de Tucumán le aplicó una toma con depresión de rodilla en el cuello y lo mató. Lo mató a la vista de todos, a plena luz del día. Lo cual también a mí me hace pensar muchas veces y preguntarme qué pasa que la gente filma y no se mete, ¿no? Bueno, qué sé yo, no quiero juzgar a nadie, no es mi postura. Pero ves que están metiéndole un rodillazo en la cabeza a alguien, no sé cómo actuaría en ese caso. Después, bueno, esta es mi... Ya me agarra me agarra la calentura, ¿no? Como... Entonces, por un lado tenemos todos estos casos de... Bueno, Florencia Morales, que aparece muerta y ahorcada en una comisaría después de tener un altercado cuando la detienen en la vía pública en San Luis mediante la aplicación del decreto por el tema de la cuarentena, ¿no? Y después lo que es, inevitable es ver el carácter de alguna manera de clase y sobre quién se aplica esta violencia, ¿no? O sea, es inevitable que la violencia no la sufre o la sufre en menor medida la clase media, media alta, ¿no? Salvo en casos excepcionales. Para mí el caso de Santiago Maldonado y su repercusión tuvo que ver con eso, ¿no? Santiago Maldonado era un pibe que si bien vivía una vida nómade y de hippie y de alguien de casi que no tenía contacto con el dinero, o sea que él era un tipo pobre, su familia era una familia más o menos de clase media, y cuando desaparece se preocupa y empieza a averiguar qué carajo pasó. Y pasa lo que pasa, ¿no? Digamos, hemos visto cantidad de videos. ¿Se acuerdan de ese video de la familia en Chaco o en Formosa, de adentro de una comunidad que entra la policía y los recontracaga trompadas? Si no era por tener ese teléfono, digo, esas denuncias, ¿a dónde llegan? ¿Cuántos casos? O sea, ¿cuántos son los casos que se ven? Digo, las torturas que se conocen, las muertes, las desapariciones, en definitiva parecieran ser que son la punta del iceberg. Digo, ¿qué hay abajo de todo eso, no? ¿Qué es esa olla? ¿Y por qué no se destapa? Obviamente no se destapa por falta de decisión política y porque eventualmente las fuerzas policiales, digamos, es un quilombo en el cual ningún gobierno democrático se quiere meter. Y sin embargo siguen sumando y sumando casos y casos y casos cada vez peores de violencia y de restricción. Justo leyendo el informe de Amnistía, habla de cuándo es legítimo el uso de la fuerza, que en definitiva esta es la pregunta filosófica detrás de la represión, ¿no? Porque eventualmente, salvo que tengamos posturas donde el Estado no debe existir, no debe interactuar, o nuestra respuesta sea doctrinaria y digamos, no, todo el Estado siempre, quizás más parecida a la de la Correpi, ¿no? El Estado siempre va a ser represión, entonces nosotros no negociamos ni colaboramos con el Estado.
Esa es una postura más bien doctrinaria y está bien porque en la empiria se comprueba. Posiciones menos doctrinarias o con menos carga ideológica se preguntan acaso de la posibilidad de un Estado que sea democrático y cuyas fuerzas de seguridad sean lo menos salvajes o lo menos violentas y asesinas posible, ¿no? Y Amnistía destaca 4 principios. Dice: el principio de la legalidad. El uso de la fuerza está basado en un fin legítimo expresado en una norma, ¿no? La facultad policial debe usar la fuerza, debe estar suficientemente fundamentada y debe estar al servicio de un objetivo legítimamente preestablecido normativamente. Este es de especial importancia ya que con frecuencia las normas internas de la fuerza de seguridad no se hacen públicas. Claro, esa es la diferencia clave entre las leyes generales y las aplicaciones generales, y después lo que hablamos nosotros de la cultura interna de la policía. La cultura interna de la policía es lo que se tiene que cambiar, o sea, cómo se vive adentro de una comisaría, cómo se gestan procedimientos dentro de una comisaría, cómo se forman mentes, personas y actitudes dentro de una comisaría. ¿Y cómo se hace eso? Yo no tengo ni la más pálida idea, por eso digo que este podcast me genera más preguntas que respuestas. 2. Principio de necesidad. Las fuerzas de seguridad en el desempeño de sus funciones deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. Luego habla del principio de proporcionalidad. Cuando el uso de la fuerza es inevitable, las fuerzas de seguridad deben actuar con moderación y en proporción de la gravedad del delito y el objetivo legítimo que se persiga. El principio de proporcionalidad sirve para determinar si hay equilibrio de los beneficios del uso de la fuerza y las posibles consecuencias y daños causados por ese uso. En ese sentido, prohíbe el uso de la fuerza cuando el daño que inflige excede a sus beneficios, es decir, el logro de un objetivo legítimo. En suma, el principio de proporcionalidad significa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo están autorizados a poner en peligro una vida si es con el fin de salvar o proteger otra vida, ¿no? Bueno, tremendo. Rendición de cuentas. Acá es lo que me parece que está completamente ausente en Argentina, ¿no? ¿Existe un marco normativo y procedimental que garantice efectivamente que las fuerzas de seguridad sean revisadas y sancionadas en casos de abuso? El control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable en toda actuación de las fuerzas de seguridad para desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad y así generar mayores niveles de confianza sobre la fuerza de seguridad. Solo se podrá lograr una rendición de cuentas efectiva mediante un sistema de controles y equilibrios que permita la evaluación sobre toda actividad llevada a cabo por las fuerzas de seguridad para analizar si cumple con los estándares mencionados y la normativa vigente, incluidos los derechos humanos, así como los reglamentos y procedimientos operativos internos. La rendición de cuentas requiere pues diversos mecanismos que involucran al Poder Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo y a la sociedad civil, que deben propender a hacer rendir cuentas en las posibles responsables de violaciones de derechos humanos y proporcionar reparación e indemnizaciones a las víctimas, prevenir futuras violaciones a los derechos humanos y mejorar la labor del organismo encargado de hacer cumplir la ley en su conjunto mediante un proceso de perfeccionamiento permanente. El informe de Amnistía señala para diferentes periodos, diferentes cantidades de detenciones. Habla de el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que entre el 20 de marzo y el 4 de mayo las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones en todo el país en el contexto de control del aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO. La policía de la Ciudad de Buenos Aires habría realizado 1.192 detenciones casi en el mismo periodo de tiempo, la provincia de Santa Fe 21.400, la provincia de Córdoba 17.200 y la provincia de Chubut 6.400 en el mismo periodo de tiempo. Después hace un detalle provincia a provincia y destaca a Chubut, Chaco, La Pampa, Buenos Aires como, o por lo menos, lugares donde hubo casos de resonancia importante de violaciones a los derechos humanos. En el caso de Chaco y Formosa habla directamente de violencia racial, tratos degradantes y tortura, violencia y discriminación racial. En la provincia de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y en Santa Cruz destaca otro tipo de casos. Bueno, de la provincia de Tucumán ni hablar, e incluso muestra casos de abuso policial en las fuerzas federales. ¿Se acuerdan los casos de los pibes que caminaban en cuclillas, de gendarmería haciendo caminar a unos pibes en cuclillas?
mientras tenía atrás un perro y los amenazaba. Y después destaca obviamente violencia institucional extrema, desapariciones y asesinatos, y habla obviamente de Facundo Castro Astudillo, de Luis Espinosa y Walter Seferino Nadal, Mauro Coronel, 22 años, detenido en la comisaría 10ª de Santiago del Estero por una denuncia de género. Inmediatamente después de la detención del joven, su madre se dirigió a la comisaría, donde escuchó los gritos de Mauro mientras lo golpeaban. Esa misma madrugada fue ingresado por la policía en el hospital regional sin avisar a sus familiares. 4 días después, Mauro falleció. Lucas Nahuel Verón, 18 años, fue a comprar una gaseosa y al regresar a su casa en Villa Escaso, González Catán, partido de La Matanza, una patrulla policial los habría perseguido y disparado contra ellos sin motivo alguno. Lo que decíamos antes, el carácter de clase de la violencia es total sobre las personas y los colectivos pobres, marginados, sin acceso, hacinados, villas, lugares donde la urbanización es nula, digamos, gente que vive caída del mapa, básicamente del mapa del Estado y de las medidas preventivas y sociales, es la que más sufre la violencia policial. Esto se destaca en cualquier informe y sobre todo en los informes de la Correpi hacen mucho hincapié en esto, el carácter clasista de alguna manera de la violencia policial perpetrada sobre justamente gente que no tiene acceso a los medios para ni hacerse escuchar ni seguir un caso policial o responder al abuso policial e institucional cometido y respaldado directa o indirectamente por la justicia y el Ministerio de Seguridad, ¿no? Por eso la fundamental organización de la sociedad civil en torno a esta problemática. Me parece que esa es la pata clave de todo esto. A mí particularmente la idea de crear un organismo de contralor con un pie muy fuerte de la sociedad civil me parece vital, por lo menos para que la democracia vuelva a tener un aspecto legítimo en el uso de la fuerza, ¿no? Hasta ahora, o por lo menos lo que ha pasado de la recuperación democrática hasta acá, yo creo que el accionar policial está completamente deslegitimado y es una de las fuentes de problemas más grandes que tiene este país. Digo, el camino para cambiarlo es larguísimo e involucra a todos. Y como decía, este podcast tiene más una visión de ensayo y de preguntas y de plantear un problema y visibilizar un problema que en general creo yo que la audiencia de mi podcast está exento, porque somos toda gente, o por lo menos, al menos lo que me dice las estadísticas de Google, somos todos de clase media, media alta, y tenemos acceso a todos los privilegios que eso conlleva. Así que creo que nada, que hay que empezar de alguna manera a pensar y a plantearnos este problema para ver cuáles son las salidas y para que no suceda más. O sea, no puede ser que año 2020, ya una democracia justamente casi de 40 años, siga habiendo desaparecidos en democracia. Es completamente impensable, injustificable. No hay manera de nada, ni de crear una explicación, ni de echar culpas. Es como... yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y me parece que es una de las deudas pendientes más grandes que tiene el sistema democrático argentino y que hay que encontrar una salida y una solución. En fin. Bueno, este fue Random Podcast. Hoy fue un podcast completamente diferente. Incluso me parece que es un podcast que va a quedar bastante desordenado. No sé si se entiende lo que quise decir o lo que no quise decir. Pero sentía la necesidad urgente de hablar de violencia policial, de gatillo fácil, de muertes, desapariciones y torturas en el marco de la democracia. Me parece que generalmente se suelen asociar esas palabras con dictaduras y con gobiernos de corte autoritario, pero resulta que la democracia como sistema
el orden político argentino como estructura todavía no ha podido resolver ni dar respuesta a un problema de semejante calibre, ¿no? Entonces, este es un problema del sistema político, de la democracia, de los actores, de los partidos políticos, de los movimientos que lo acompañan, de la sociedad civil. Digo, no, todavía no dimos respuesta a esto, o no pudimos resolverlo en casi 40 años de democracia. Me parece que es hora de darle una solución. Y si no la tiene, bueno, estamos recontra el horno, porque básicamente estamos cagados. Porque si hay que seguir, hay que resignarse a convivir con esta mierda el resto de tiempo que nos queda en el planeta Tierra. Bueno, para eso hagamos pija todo y rompamos todo. Porque ¿para qué mierda quiere una democracia donde la policía puede fusilar a un nene de 7 años, ¿no? Caso, no sé si se acuerdan, en Villa Zabaleta, Kevin, baleado por la policía en el medio de... baleado por gendarmería en el medio de un carnaval. Una cosa completamente irrisoria, ¿no? Que no debería suceder nunca. Aprovecho para, qué sé yo, si hay alguien escuchando, mandar un saludo a la familia y a las organizaciones políticas que acompañan estos reclamos, como La Poderosa, la Correpi, también el laburo que hace la gente del CELS, Amnistía Internacional. Reconocerles el laburo de mantener este tema dentro de la agenda de los problemas permanentes de la democracia y el Estado y la sociedad argentina. Así que bueno, esto fue Random Podcast. Mi nombre es Juan Ruoco. Nada, me pueden seguir donde ya saben. Nos escuchamos la próxima emisión.